Episodio número 2786. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, estamos alcanzando ya el cierre de esta impactante lección, poderosa, maravillosa lección número 4. Defendamos la verdad. En esta semana el texto a memorizar, Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. De verdad que nos hemos gozado en el Señor con tanto los comentarios, las lecciones. Al final del programa vamos a hacer un resumen, como siempre hacemos, de todo lo que ha sido esta semana. Y recuerden que aquellos que se perdieron el espacio de repaso de la lección todos los jueves a las 7 de la noche en vivo por Zoom, lo pueden hacer aunque sea para la próxima semana. Si ya están escuchando esta lección en el día que toca, en el día que corresponde, viernes, pueden hacerlo ya la semana que viene. Pero si lo están escuchando como lo hacemos generalmente un día antes, pues aprovechen. Si hoy es jueves, aproveche. Así que estamos más que felices por haber completado ya prácticamente esta lección, pero toca, como les mencioné, un breve repaso en el que nos vamos a gozar en el Señor. También compartiremos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y obviamente alguna promoción que otra que también tiene que ver con transmisiones especiales. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque en este momento nos das el privilegio de ir ante tu presencia y también de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a que si hay algo que no hemos entendido, tú lo aclares y que de esa manera cada uno de nosotros pueda hacer el cambio que se necesita en nuestras vidas. Claro está, solamente por la providencia y por la anuencia de tu Santo Espíritu es que podemos ser más que vencedores. Ayúdanos, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Defendamos la verdad. Así se ha titulado, ¿verdad?, la lección de esta semana. Y como en cada cierre se hacen varias recomendaciones. Recuerden que toda esta semana estas lecciones han sido basadas en la Biblia, número 1, pero también en lo que dice el conflicto de los siglos, de los capítulos 4 al 6. Capítulo 4, 5 y 6 sería la recomendación, porque en eso se ha basado gran parte de la lección. Y también en esta ocasión o a continuación vamos a compartir dos citas. Ambas son del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 6, dos héroes de la Edad Media. Aquí te va la primera. Dios permitió que una gran luz brillara sobre las mentes de estos hombres elegidos, revelándoles muchos de los errores de Roma, pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. A través de estos, sus siervos, Dios fue sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él conducía paso a paso según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo. Esta los habría hecho retroceder, como habrían retrocedido con la vista herida
quienes, acostumbrados a la oscuridad, recibieron la plenitud gloriosa del sol del mediodía. Por consiguiente, Dios la reveló a los guías de su pueblo poco a poco, tanto como podía ser recibida por la gente. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en la senda de la reforma. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 6, dos héroes de la Edad Media. De verdad que con una cita como esa no podemos avanzar sin comentar al menos que, como bien dice esta cita, ellos recibieron la luz de una manera parcial, porque es como si Dios tuviera un interruptor. De hecho, eso se habló en la semana, que apaga y prende. Nos dejaría ciego a todos, que el sol, siendo de noche, siendo totalmente oscuro, venga y empiece a brillar con todo su esplendor en un momento a otro. Eso de verdad que sería una locura. Pues de la misma manera Dios fue dando su luz, como dice Proverbios, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Esa es la senda del cristiano. Esa es la senda tuya y mía. De hecho, lo vimos también. Proverbios capítulo 4, versículo 18, exactamente dice eso. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Omar hubiese dicho, ese texto, márquelo, subráyelo, resáltelo, memorícelo, practíquelo, compártalo. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18. De verdad que es demasiado importante eso que se ha mencionado, porque así es que Dios da la luz. La gente cree que Dios le da toda la luz a una persona. No. De hecho, la Biblia dice que la Escritura no es de interpretación privada. Entiéndase como que una persona tiene toda la luz. No, sino que Dios da la luz a varias personas y lo hace a la misma vez para que entre ellos se comuniquen y digan y comenten y Dios conecte ambos polos. O sea, la manera en que Dios obra es más allá de un simple legalismo o de una simple ilustración personal, sino que Dios va dando poco a poco y lo va dando a su medida, sin exagerar. De esa manera es que se puede avanzar en la vida cristiana. A propósito de la otra cita, noten lo que menciona en el mismo capítulo y el mismo libro. En otra carta que escribiera a un sacerdote que se había convertido al Evangelio, Hus habló con profunda humildad en sus propios errores, acusándole de haber sido afecto a llevar hermosos trajes y de haber desperdiciado horas en ocupaciones frívolas. Luego añadía estas conmovedoras admoniciones: que tu mente se ocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y no de la adquisición de prebendas y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma, y sobre todo, cuida el edificio espiritual. Sé piadoso y humilde con los pobres, y no consumas tu dinero en banquete. Si no corriges tu vida y te abstienes de superfluidades, temo que serás severamente castigado como yo lo soy. Recuerden del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 6, dos héroes de la Edad Media. Y la verdad es que con esta cita no hay nada que añadir, excepto mencionar que Hus fue un hombre piadoso, un hombre humilde, y que realmente quería que eso mismo pudieran entender y pudieran llevar a aquellos que tenían la responsabilidad de darle el evangelio a la gente. De hecho, a propósito, menciono un detalle muy interesante en relación a esto del clero y del laicado. Aunque hoy en día los términos son muy diferentes, pero había una diferencia del clero y del laicado.
mientras el clero, entiéndase los sacerdotes, pertenecían a una clase burguesa, a una clase con estatus, a una clase de alguna manera diferente. Los laicos eran lo del común, lo del pueblo, lo que prácticamente no servía. Esa era la connotación anterior. Pero hoy en día, tanto los pastores que pertenecerían, entre comillas, en esa clase, como los laicos son vistos como el sacerdocio de todos los creyentes, porque la luz ha progresado. Ya no estamos en tinieblas. Todo el acceso a la luz que tiene el sacerdote o que tiene el pastor o que tiene el clero, lo tiene también el laico, de modo que a nivel de luz todos tenemos acceso a la misma luz. Pero obviamente lo único que cambia es la responsabilidad, mientras el laico actualmente tiene que trabajar para poder sostenerse y en ese sentido voluntariamente añadido a su trabajo hace horas de trabajo comunitario o de trabajo en la iglesia o de trabajo en el sentido, ¿verdad? Como hemos mencionado, liderando a la grey del Señor. El que es pastor o el que es empleado de la iglesia, el que es obrero, tiene que hacerlo por su trabajo, es decir, no solo por ser voluntario, sino también porque recibe un salario. ¿Por qué yo hago esta diferencia? Sencillo. En ese tiempo había muchos problemas entre ambos términos, pero hoy en día no debe de haberlo, porque yo en mi interior me considero un laico, aunque sea pagado por la obra, pero yo lo hago voluntariamente, por amor. Creo que de la misma manera lo hacen la mayoría de los ministros, la mayoría de los sacerdotes, la mayoría de los obreros, pero de esa manera hay que tener presente que la única diferencia es el salario y no necesariamente el estatus o el conocimiento, porque hay laicos que pueden saber igual o más que un pastor. Eso es para que no haya diferencia y entendamos que ese asunto que mencionó Hus no debe ser hoy en día visto de la misma manera, porque incluso en el laicado hay hasta más dinero muchas veces y por esa razón pueden hasta vestir mejor y todo lo demás. Aquí se trata es de que todos seamos humildes y estemos en la misma página. Se hacen algunas preguntas para dialogar para luego pasar al breve repaso. Primero, ¿qué es la luz que va en aumento? ¿Por qué Dios revela la verdad gradualmente? ¿Cómo se aplican estos principios a la iglesia de hoy? Ya yo la respondí prácticamente esta pregunta. La luz va a aumento o va en aumento porque Dios quiere revelarla gradualmente, porque Dios desea que cada uno de nosotros no sea cegado, sino que pueda ir viendo poco a poco. Hay un profesor que siempre lo recuerdo con mucho aprecio, el profesor Franklin Martí es uno, pero también el pastor Eric Mendieta. El pastor Eric Mendieta, profesor, él decía muchas veces esto, que el conocimiento es pasar de un estado inconsciente de ignorancia a pasar a un estado consciente de ignorancia. Así que de esa manera, usted ve que gradualmente uno va reconociendo su ignorancia, reconociendo que nos falta demasiado que aprender y realmente vamos aprendiendo. Aquellos que dicen, no, yo no voy a ese congreso, o yo no voy a esa capacitación, o yo no voy a ese asunto de líderes, o de ancianos, o de esto, o de aquello, porque ya yo me lo sé, es un tremendo ignorante. Así como se lo estoy diciendo yo. Un tremendo ignorante, porque yo estudié 4 años de teología, estoy haciendo la maestría, y en cada capacitación algo aprendo diferente, o al menos aprendo cómo presentar mejor esa verdad. De modo que nadie puede decir que la luz no va en aumento. Eso es negar lo que dice la palabra de Dios. Mientras más te expones
al Evangelio, a la luz de Cristo, más Dios te revela. La siguiente pregunta: ¿qué relación existe entre los nuevos descubrimientos de la verdad y las verdades que el pueblo de Dios entendió previamente? ¿Por qué la nueva luz nunca debe contradecir la antigua? Esta pregunta me encanta porque el autor está llevándonos a una clara adquisición del conocimiento. Si bien es cierto que Dios da nueva luz, nunca la da en contra de la primera. Me explico. La primera luz que Dios le dio a la iglesia adventista, las primeras verdades que la iglesia descubrió, estamos hablando la verdad del sábado, estamos hablando la verdad del estado inconsciente de los muertos, la verdad del santuario, esas verdades fundamentales y la verdad de la segunda y de la inminencia de la segunda venida de Cristo, pues esas verdades no cambian. Lo que se han añadido a esas verdades, otras verdades a través de todos los siglos. Si hay alguien que viene ahora, un miembro de la iglesia, y dice, no, Dios me reveló tal cosa, en contra de lo que ya Dios había revelado, eso no es de Dios. Eso no reveló ningún ser divino, solo reveló Satanás, para que usted crea que usted sabe más que la iglesia. ¿Tú sabes lo que es eso? A mí que me ha tocado trabajar con estas situaciones, que hermanos se levantan, no porque tengo una nueva luz, no porque esto me lo reveló el Señor en un sueño. Ajá, y tú sabes más que todas las personas que han estudiado y que han dado su vida completa para este evangelio ser tan claros, tan diáfanos, gente que han dedicado toda su vida y que han hecho estudios profundos teológicos. ¿Tú sabes más que ellos? Bueno, pues si tú sabes más que ellos, yo te felicito. Pero la verdad es que esta iglesia, con demasiado sudor, sangre, lágrimas, le ha costado al pueblo de Dios, pero más que al pueblo de Dios, el mismo Dios ha provisto este conocimiento. Así que no hay forma de que nadie deba de contradecir la luz anterior. La siguiente pregunta: sin importar dónde vivas, tu cultura va a promover valores, ideas y códigos morales que de alguna manera entran en conflicto con lo que enseña la Biblia. Después de identificar estas áreas de conflicto, ¿cómo te ves a ti mismo y a nosotros como iglesia haciendo frente a esos desafíos? ¿Cómo podemos continuar siendo buenos ciudadanos sin sucumbir a los valores deformados que proclaman nuestras culturas? Bueno, eso es totalmente importante mencionar que, como bien lo dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 29, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta pregunta, si me lo hubiesen hecho quizás antes de este mes de marzo, que tuve una clase impactante de maestría, yo le hubiese respondido diferente. Quizás yo hubiese dicho, no, porque todas las culturas son caídas, y como todas las culturas son caídas, pues entonces tienen cosas malas y cosas buenas. No he cambiado mi respuesta, pero la he incrementado, porque si bien es cierto que todas son caídas por medio del pecado. De manera que todas las culturas, Dios quería que existieran. Dios quería la variedad. Dios quería la creatividad. Esa es la parte que estoy añadiendo en vista del estudio que se hizo, porque las culturas no son malas en su estado original. El problema ha sido el pecado. De igual manera que la carne no es mala, de igual manera la cultura no es mala. Nosotros vemos que, no, todo lo que es cultural, eso es malo. Todo lo que es patriótico, eso es malo. Todo lo que lleva al mundo es malo. Claro, si te lleva al mundo, la cultura es mala. Si te lleva a las cosas que ya Dios ha desaprobado del mundo. Pero no todo lo que hay en el mundo es malo, porque Dios fue que creó este mundo. Entonces, nos vamos a cegar, nos vamos a hacer como fanáticos, para que de esa manera, no, porque
Todo lo que es mundano hay que desecharlo. No te montes en un carro porque eso es mundano. No te montes en un vehículo, en un avión porque eso es mundano. O sea, no se puede ser extremista en eso. Y estamos hablando de que siempre que vaya en contra de la Biblia, siempre que vaya en contra de lo que ya hay un escrito está, no importa qué cultura lo promueva, debe ser desechado. Ahora, si es un asunto neutro, que no es pecado, que no es que se está alabando a Dios, pero no es pecado. O sea, un canto a la patria, honrar el lugar donde Dios te proveyó para tú nacer. Óyeme, tampoco vamos a ser extremistas. Entonces, estamos hablando que siempre que vaya en contra de la Biblia, eso no puede ser aceptado. Pero si no va en contra, alabado sea, porque Dios te hizo dentro de una cultura, de un contexto diferente, porque Él quería que tú tuvieras creatividad. Ahí está la diferencia de la respuesta que yo estoy dando en base a los estudios que se hicieron. Entonces, la última pregunta y luego pasamos al repaso. ¿Cómo influye la carta de Juan Hus en tu forma de pensar hoy? ¿Qué te impresiona de esta carta? Básicamente, lo que me impresiona de esa carta es que Hus llama a vivir en humildad, porque al parecer esa persona, ese sacerdote, vivía en la opulencia. Entonces, de nada nos sirve, ya sea que seamos, como le mencioné, sacerdotes o de la clase del clero, pastores y todo eso, o que seamos también hermanos, laicos, activos y todo lo demás, no hace diferencia. Todos estamos llamados a lo mismo. Todos estamos llamados a vivir de una manera piadosa, humilde, sin estar malgastando el dinero, sin estar siendo en ese sentido botaratos, o sea, que botemos todo lo que Dios nos ha dado en recursos. Pasando al repaso, en la lección del sábado domingo estuvimos viendo perseguida pero triunfante, ese periodo profético de los 1260 años en el que la iglesia sería perseguida y cómo Satanás en ese tiempo utilizó a la iglesia romana. Eso hay que estar claro. También en la parte del lunes estuvimos viendo la luz vence en las tinieblas y cómo Judas en su único capítulo hablaba de un asunto bien interesante que el doctor explicó aún más respecto a la predestinación de la condenación o de los que habían sido destinados para esta condenación, literalmente, ¿verdad? Leyendo el libro de Judas en su único capítulo, los versículos 3 y 4. Pero qué interesante es saber que la luz vence en las tinieblas, número uno, que sin importar cuán difícil sea la situación en la que ellos vivieron, Dios mantuvo un pueblo fiel y que la predestinación, viéndolo desde el punto de vista bíblico, no es como los otros, o sea, no es como muchas veces nosotros lo vemos. Nosotros vemos la predestinación como que ya se predestinó quién se salva y quién se pierde. No, Dios sabe el fin desde el principio. La presciencia divina está adelante en todo esto, pero aunque Dios lo sabe, cada persona es la que elige, de modo que hay libre albedrío. Y por eso pasamos a la parte ya propiamente del martes, donde vimos valor para permanecer firmes y cómo se comparó lo que dice Hechos 5 con lo que dice Efesios 6 y Apocalipsis 3:11, donde vimos el principio constante de que Dios nos manda a permanecer, a hacerle frente a las huestes de maldad, a poder no permitir que nadie nos quite la corona. En la parte del miércoles estuvimos viendo el lucero de la Reforma y cómo todas esas actitudes de el mismo David, de Jeremías y también de Wycliffe. Vimos ese hermoso capítulo, parte de ese hermoso capítulo 5 del lucero de la Reforma, donde se habló de John Wycliffe como un ejemplo a seguir de un
poderoso hombre de Dios que se mantuvo firme, que enseñó las Escrituras. Y de esa manera también el mismo comentario teológico del pastor Martí hablaba de eso, de que teníamos que enseñar la Biblia, enseñar las Escrituras, porque somos parte del gran eslabón, eslabón tras eslabón. De hecho, ese fue el título también. Y ya en la parte del jueves estuvimos viendo animados por la esperanza, y lo que dice Hebreos 2, 14 y 15, que tiene que ver con que así como los hijos participaron de carne y sangre, asimismo Cristo destruyó la muerte por medio de la muerte. Y entonces destruyó de esa manera al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, para librar a todos los que por el temor de la muerte estábamos sujetos durante toda la vida a servidumbre. Qué bueno es que el Señor venció, que hombres y mujeres de Dios vencieron, se mantuvieron firmes sin importar su propia vida, y de esa manera, como dice Juan capítulo 14, versículo 19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que se puede, con la ayuda de Dios, defender la verdad, estar firmes sin importar, aunque se desplomen los cielos. Dios espera de nosotros lo mejor, porque Él ya ha preparado todo lo necesario para que podamos vencer. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos cada día, oh Dios, para que únicamente expongamos lo que dice tu palabra. No queremos, oh Dios, decirle a nadie, ni defender verdades humanas. Queremos defender lo que dice tu palabra. Por lo tanto, perdona si en algo o en alguna ocasión hemos hecho uso de la palabra, torciéndola para nuestra propia concupiscencia, nuestro propio beneficio. Por lo tanto, ayúdanos a ser fieles al escrito está. También que esto se refleje a nuestra familia y en todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la próxima semana espere, con la ayuda de nuestro Dios, la lección número 5. Fe contra todo pronóstico. Fe contra todo pronóstico. Ya en la voz de nuestro hermano Omar Medina, la lección número 5. Esta semana su servidor ha agotado la lección número 4. Defendamos la verdad. Y en la próxima semana, es decir, luego de que Omar termine esta lección de fe contra todo pronóstico, volvemos con la lección número 6, los dos testigos. Así que esto va a ser cada vez más y más poderoso dentro del marco general de este segundo trimestre. Estamos hablando de abril, mayo y junio, titulado El Gran Conflicto, con el autor poderoso Mark Finley, un pastor de larga data que ha escrito diferentes materiales y también presentado campañas evangelísticas. Así que realmente es maravilloso este estudio. Esta semana el texto a memorizar, Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Así como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 203-302-0397. 203-302-0397. Y también pueden escribirnos al correo electrónico
roasisdeesperanza@gmail.com. R de radio, oasis de esperanza, todo pegado, @gmail.com. Prontamente viene un nuevo correo electrónico para la radio, mucho más sencillo para que ustedes lo puedan también anotar. Y gracias, ¿verdad?, a todos nuestros colaboradores. Más adelante voy a dar el nombre del siervo que nos está ayudando con esa parte. Así que gracias a todos por colaborar con este ministerio. Recuerden que estamos al aire 24/7 y que además hay varias programaciones que vienen a ser transmitidas prontamente. Número 1, hay una semana del 4 al 11 virtual que será transmitida en vivo por Radio Oasis de Esperanza. Estamos hablando durante las noches. El pastor Efraín Duani va a tener una serie ya en continuación, una serie que se dio el año pasado, Sanando Heridas. Vuelve ahora la segunda fase o la segunda oportunidad en la que se va a compartir esta serie virtual del 4 al 11. Y luego del 11 al 18 tenemos una gran campaña donde estará el pastor Henry Veras, vicepresidente de la Unión del Atlántico, predicando con poder durante los sábados a las 11 de la mañana y durante la semana, es decir, del domingo al viernes, cada día de 7:30 en adelante, estaremos transmitiendo en vivo todas las incidencias de esa gran campaña cuando Jesús llega. De hecho, también a la misma vez, del 4 al 11, no les mencioné, pero aunque no sea transmitida, va a ser en vivo en la mayoría de las iglesias de la Southern New England Conference y también en otras iglesias de nuestra Unión del Atlántico. Estará predicando un pastor que viene de diferentes países: República Dominicana, Puerto Rico, México, El Salvador. Todo eso como un gran plan y un esfuerzo evangelístico de nuestra unión, con más de 75 campañas. Como les dije, aunque no sean transmitidas, esas del 4 al 11 estarán en vivo en cada iglesia. Usted puede ir y disfrutarla. Y también vamos a tener esa gran campaña del 11 al 18 como el gran cierre de esas campañas que iniciaron, patrocinadas por la Unión, además de cada iglesia local. Del 11 al 18 será en vivo en León de Judá, la iglesia adventista León de Judá, en Waterbury, Connecticut. A todos aquellos que puedan ir, le estamos animando porque estamos trayendo los mejores cantantes del área, estamos trayendo buena música, estamos trayendo muchos regalos. Esa semana va a estar gloriosa y además va a ser transmitida por Radio Oasis de Esperanza, por Radio Amanecer Internacional, por Esperanza TV, en vivo, en video y todo lo demás. Y usted lo puede seguir también a través de las redes sociales sin importar el lugar donde se encuentre. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.